El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Apocalipsis 6:12 dice así la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Diga conmigo: un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos, oiga, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tómense lugar. Como siempre de costumbre, me gusta traer un repasito, ¿verdad? Así rapidito, de un minuto. En el primer sello vemos que aparece una paz ficticia. ¿Para quién? Para el mundo, ¿cierto? En el segundo sello que se destapa, vemos que se desatan ¿qué? Las guerras. En el tercer sello vemos que se desata ¿qué? El hambre sobre todo el mundo, de tal manera que dijimos que 2 libras de trigo va a costar $65. Y la cebada, que casi nadie de ustedes come cebada, ¿verdad? Imagínense tan cara que va a estar también. En el cuarto sello, ¿qué es lo que vimos? Mortandad por 4 situaciones: por espada, por pestes, guerras, mi amado hermano, y las fieras también del campo. Luego viene el quinto sello y vemos una persecución masiva en contra de los cristianos que en el tiempo de la tribulación, mi amado hermano, abren sus ojos y reconocen que verdaderamente están viviendo los tiempos del Apocalipsis. Se arrepienten y están dispuestos a dar la vida por el Señor, al igual que judíos también son perseguidos. Una persecución masiva, de tal manera que ya aparece el primer grupo de almas. Oiga bien, no con cuerpos, sino almas nada más. Ellos van a tener que esperar hasta la segunda resurrección para recibir su cuerpo. Por eso aparecen como almas. La iglesia del Señor, cuando el Señor se la lleva en el arrebatamiento, no va con alma, va con todo y cuerpo. No con cuerpo como el de nosotros, sino un cuerpo glorificado, donde usted puede tener la capacidad, mi amado hermano, de estar en un lugar donde verdaderamente va a poder tener vida. Si vamos con este cuerpo, morimos al nomás llegar a cierta altura. Pero con el cuerpo glorificado podemos estar allá donde Dios está, mi amado hermano. Pero ahora se desata el sexto sello. Se recuerda que en el quinto sello los que mueren
están rogándole a Dios, prácticamente están orando a Dios, prácticamente están poniendo una petición al Señor, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengarás? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre de todos los que han muerto, de los que están en la tierra? Y ahora vemos que Jesús en el quinto sello le dice: esperen, ¿qué? Un poquito más. Es lo que el Señor le dice a la iglesia hoy: espere con paciencia, séale fiel a Dios, sea santo para Dios, manténgase firme. Sí, porque parece que cuando la cosa está apretada, ¿verdad? Uno quisiera que ya mejor volar con el Señor. ¿Sí o no? Pero el Señor dice que espérese un poco más. Vamos a tener que aguantar un poquito más, soportar un poquito más, sufrir un poquito más. Pero ya en el sexto sello vemos que el Señor empieza, mi amado hermano, como dicen en inglés, el showtime, la hora de Dios. En inglés dice el payback. Ahora viene Él a pagar y a retribuir a cada uno. No sé si alguien me está escuchando. Y esto verdaderamente no se lo recomiendo a nadie que va a ver este programa, y usted que está aquí presente en vivo, no le recomiendo que usted esté, mi amado hermano, aquí en la tierra cuando esto acontezca. Aquí estamos hablando la ira de Dios a su 100% de fuerza, a su 100%, como, no sé si me está escuchando. Haz de cuenta que en las primeras visiones, mi amado hermano, en el capítulo 3, 4, en el 3 y 4 de Apocalipsis, vemos la visión del Señor, como quien dice, calentando motores para lo que ya vemos aquí en el 6, soltando todo. Voy a tratar a lo máximo que puedo como ser humano, tratar de explicar, mi amado hermano, lo que va a suceder cuando este sexto sello se abra, pero en realidad me quedaría bien corto para lo que verdaderamente va a suceder y la catástrofe, mi amado hermano, que va a suceder. Hoy no sé si usted ve personas del gobierno tan afanados en contra, a favor del control del clima y eso que el otro, no sé si ha escuchado. Mire, mi hermano, y cuando suceda esto, ¿qué clima ni qué nada? Si el Señor viene ¿a qué? A destruir todo, aún lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo, oiga bien, ya no está como Él lo hizo. Ya está contaminado. La tierra ya no aguanta más tanta desobediencia, rebeldía, pecado. No sé si alguien me está escuchando. Los que estuvieron presentes aquí cuando expliqué las enseñanzas de la santidad, ¿se recuerda? Usted sabe que Dios es un Dios santo, y si algo Él no va a pasar por alto es lo que traspasa, y quien traspasa el honor de su nombre, el lugar donde Él está, lo que ocupa, lo que representa su naturaleza, Él no soportará nada que vaya en contra de su naturaleza. La frase que más leemos nosotros aquí en este sexto sello, la expresión que más se denota en el ser humano que está aquí en la tierra, en esos días que suceda esto, es el miedo. Diga conmigo: miedo. Estamos hablando que en el quinto sello, toda esta gente que tenía la boca llena de sangre, ¿de qué? De matar, se convirtió, mi amado hermano, en asesino, matando, dándose lujo, matando judíos, matando cristianos. Pero ahora a toda esa gente se le apodera ¿qué? Un gran ¿qué? Miedo. Un gran ¿qué? Miedo. Le voy a confesar algo aquí entre nosotros, que nada más a mi esposa se lo he dicho. El día de ayer fue, iba para Pensilvania
a la 1 de la mañana. Y hermanos, hubo 25 minutos de tormenta a esa hora en las nubes. Estoy hablando tormentas, que el avión se hacía así, mire, se bajaba y luego se subía, 25 minutos sin parar. Les soy sincero, yo le dije, Señor, si me dan una opción de darme un paracaídas, yo me aviento en la paracaídas en vez de seguir ahí, hermano. En serio. Naturalmente, ahí yo ya estaba listo para entregar mi vida, mi alma al Señor. Que realmente es duro. Imagínense, si estas cosas a uno lo traen como ser humano, como ¡wow! Imagínate cuando ese sexto sello es desatado y se revela el acontecimiento que va a suceder. Esos que se creían, los que tenían el control, los que tenían el poder mundial, ahora a todos les entra un tremendo miedo. Dice que se esconden entre las peñas. Obvio, aquí no hay peñas, pero van a buscar los freeways, van a buscar los lugares donde van a haber refugios, diches. Van a buscar todo lugar donde ellos se puedan esconder, porque se van a dar cuenta que esto ya no es un problema natural, ya no es un fenómeno natural. Se van a dar cuenta, y ellos mismos lo declaran, sí o no, que es la ira de Dios revelada contra los rebeldes desobedientes de la tierra. ¿No dice así? Verso 15, leámoslo. Y los reyes de la tierra y los grandes, oiga bien, y los reyes de la tierra, está hablando de presidentes, alcaldes, gobernadores, senadores, los ricos, los millonarios, los dueños de muchas empresas, los capitanes, los poderosos, los que dirigen la Navy, los que dirigen el Army, los capitanes, los poderosos, los que creen que son dueños del mundo, y todo siervo, aquí incluye a los pobres también, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El que tenga oídos para oír. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por eso le digo algo, aquí hay una razón más para creer que la iglesia del Señor no va a estar ahí. ¿Sí me explico? La ira no es para los hijos, la ira es para los perversos y para los impíos. Si usted es padre, los que son padres aquí y son madres, ¿verdad que usted no revela ira contra su hijo? ¿Qué es lo que revela usted? Amor. La ira es para los desobedientes y para los rebeldes. ¿Cuántos tienen oídos? Dios jamás traspasaría su palabra. Él nunca actuaría en injusticia. Él es justo. Amén. Esta ira, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando se menciona la ira de Dios, siempre habla, aún los apóstoles, el apóstol Pablo habló que la ira de Dios venidera es para los impíos, no es para los hijos. Y aquí claramente se entiende que este acto es directamente de la mano de Dios. Algo que yo quiero que ustedes noten, la diferencia entre los primeros 5 sellos y el sexto sello. En los primeros 5 sellos hay intervención humana, pero en el sexto sello no hay intervención humana. Todo lo que acontece es directamente de la mano de Dios, sin necesidad de ayuda de ningún ser humano. No sé si alguien me está escuchando.
¿Alguno de ustedes ha experimentado miedo algún día? ¿Y los demás que nos dijeron amén? Lo voy a meter con un león a ver si no tiene miedo. Le voy a dar una oportunidad más. ¿Alguna vez usted ha experimentado miedo en su vida? Ah, ya hay más sinceros ahora. Sí. Obvio, hermanos, desde la caída del hombre, del ser humano, desde que entró el pecado, entró el miedo. Una de las primeras expresiones del ser humano cuando pecó, ¿cuál fue? El miedo. Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo?, le dijo el Señor. Porque eso no era de Dios para el hombre. ¿El tener qué? Miedo. Tuve miedo y me escondí. Entró el miedo en mi amado hermano. Y ahora vemos personas que le tienen miedo hasta la sombra de ellos. ¿Cierto o no? Tienen tanto pánico que ven cosas que ni siquiera están ahí. Mi amor, ¿no has visto esa figura que aparece ahí? El miedo entró en el ser humano cuando el hombre pecó. Y este es el miedo que sucumbe a todos los poderosos, los ricos, en estos días finales de la tierra, que ya pronto, mi amado hermano, van a acontecer en este mundo. A cómo va acelerado este mundo. No sé si alguien me está escuchando. Imagínense que ya en unos cuantos años al ser humano lo van a reemplazar por robots. Los soldados ya no van a ser soldados humanos que van a ir a la guerra, van a ser robots que van a ir a la guerra. Con eso le digo todo, esto va muy acelerado, esto ya va muy cerca a los tiempos del fin. Quiere decir que se va a cumplir, y espero que este texto no se cumpla en ninguno de ustedes, que dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Espero que ese texto no se cumpla en usted, sino que usted, si hay dos, los dos que se vayan. Alabado sea Dios. El miedo es una emoción muy poderosa que toma el control de la mente, toma el control a veces de la voluntad del ser humano, toma el control de la manera de comportarse del ser humano en formas inexplicables. El miedo crea diferentes clases de respuestas en el ser humano. En algunos crea cobardía y en otros crea heroísmo. Se recuerda en Gedeón. Gedeón tenía miedo cuando llegó el ángel. Y el ángel le dice: con esa tu fuerza vas a ir y vas a pelear y vas a ganar. Entonces, en algunos el miedo lo va a convertir a usted en un valiente, un héroe, pero a otro lo va a convertir en un cobarde, un miedoso. El miedo no es para que te sucumba a ti, sino para tú sobreponerte. Cuando tienen oídos, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, dice, sino de ¿qué? De poder y dominio ¿qué? Propio. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Gracias por la sinceridad. El miedo puede crear en algunas personas fortaleza, como en otros puede crear debilidad. El miedo en algunos puede crear agresión, en otros puede crear pasividad. ¿Sabe que no dice usted el gato cuando se siente atemorizado, qué hace? ¿Se vuelve qué? Agresivo. No estoy hablando de mujeres, de gatos. Gatos. ¿Ok? Cuando el gato se siente atemorizado, viene y se vuelve ¿qué? Agresivo. El miedo en ciertos seres humanos
crea confusión o en otros crea una mente clara para actuar o para decidir. El miedo puede fortalecer el corazón o puede hacer que se acelere demasiado por el pánico que siente en ese momento, por el miedo que lo está inundando. El miedo, tanto como puede hacer acelerar ese corazón, también lo puede hacer que pare. Se quede de patatucha ahí, se muera. El miedo puede llevar o dirigir a una persona a tener un cambio total en lo que piensa y en lo que siente y en lo que haga. ¿Me escuchó esto tan importante? El miedo puede llevar a una persona a tener un cambio total en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. El miedo. Estaba durmiendo bien tranquilo, lleno de paz, y de repente te inundó el miedo. ¿Y ahora qué? Cambió ya tu estado anímico. Y ahora ya no puedes dormir. Y ahí vienen las mentadas pastillas. Tranquilizantes, etcétera, etcétera. Que lo único que hacen es hacerte esclavo de ellas. Amén. Una persona que no puede controlar el miedo, dicen los profesionales que es una persona que tiene fobia a algo. ¿Cierto? Fobia, cuando hablamos de fobia, aparentemente estamos diciendo una actitud abnormal a un miedo normal. No sé si lo confundí. Hay miedos naturales, por ejemplo, si de repente alguien suena una trompeta detrás de su espalda, usted reacciona con miedo, ¿no? Eso es un miedo normal, natural, que cualquiera lo hace. Pero cuando ya es fobia, mi amado hermano, es una reacción abnormal. Por ejemplo, personas que si ven color negro, ya se ponen como aquel que le agarraba la chiripiolca. Eso ya es fobia, eso ya no es natural, eso es abnormal. Hay un problema ahí. En otras palabras, le voy a resumir qué es fobia. Fobia es un miedo exagerado. Yo he visto personas, hermano, que cuando están en el elevador y ellos están solos, están tranquilos. Pero cuando ven que se va metiendo más gente, ya se siente como que ya no respira, mi hermano. Fobia a tener gente alrededor de ellos. Espero que aquí no haya mujeres que tengan fobia a los gusanos, ¿verdad? Un gusano que no hace daño a nadie, no le come ni el dedo, ni siquiera le está abriendo los colmillos. Pero hay gente mujeres que si destapan una mazorca y ve salir un gusanito inocente ahí, ¡ah! Y más vale, mujer, que usted sea fiel. Porque si un gusanito a usted le hace sentir así, cuando vea el sexto sello destaparse, usted, si no es fiel al Señor, usted no va a salir debajo de la tierra. Porque hasta los ricos, sabe que en la expresión original es un miedo a morir. ¿No ha escuchado usted esta expresión en inglés que dice I'm scared to death? Esa expresión es la que se usa ahí. Esta gente les agarra un miedo, pero ese miedo de muerte. No sé si alguien me está escuchando. Y le voy a decir por qué. Por muchas razones. Porque lo que van a ver nunca lo habían visto. Usted dice, pero ahí dice que es un terremoto. ¿Todos han visto terremoto? No, ahí le voy a explicar qué terremoto es. Solo para que tengan una idea. Porque hay mucha palabra ahí en cuanto a eso, para explicarlo.
Hablé un poquito del miedo porque eso es lo que más se habla en este sexto sello. El miedo de las personas cuando tienen oídos. Y quiero decir algo muy lindo, y es esto: que las personas tienen miedo, como ya hablé, hay miedos naturales y hay miedos abnormales como las fobias, no digamos la paranoia, mi amado hermano. Y cualquiera sea este miedo, escuche esto: las personas, lamentablemente, que le tienen miedo a una ratita, le tienen miedo a un ratoncito, lo que sea, lamentablemente no han tenido miedo al que deberían de tenerle miedo. No sé si me logro explicar. Mira, no vayas por ese caminito porque ahí hay esas serpientes venenosas. Pero no, el mundo, el hombre, no ha aprendido a tenerle miedo al que debería tenerle miedo. ¿Cuándo va a ser ese día que en Houston, Texas, un joven le diga a otro joven, un hermano le diga a su hermanito: mira, hoy que vayas a la escuela, cuídate de hablar mentiras, cuídate de desobedecerle a la maestra, porque hay uno que cuando él desate su ira, nadie se va a escapar de su ira. Él va a castigar a los mentirosos, va a enjuiciar a los rebeldes, él va a condenar, mi amado hermano, todo engaño y toda mentira. A ese hay que tenerle miedo. Es más, si usted, no importa en qué idioma usted lo traduzca, lamentablemente solo en español diferencian el miedo y el temor. Pero en inglés es igual, es una sola palabra que se usa para los dos: temor y miedo. No sé si alguien me está escuchando. Aquí lo único diferente es la aplicación que le damos a ese miedo, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a Dios en el sentido de que Él anda detrás de mí con su rostro diciéndome a cada rato: mira, te voy a hacer eso, te voy a hacer eso, porque yo sé que eso no es lo que Dios quiere para el mundo. No sé si me explico. La faceta que Dios muestra al mundo es amor, pero también debemos ser conscientes que si somos rebeldes y desobedientes, sí deberíamos de tenerle miedo, porque nadie se va a escapar de su ira. La ira que se va a revelar sobre los rebeldes, desobedientes, aquellos que hacen lo que la gana les da, así les diga Dios, así les diga la palabra, así les diga un pastor, así les diga un papá, así les diga una mamá. Y en este día todos van a querer morir, todos van a querer huir del que está sentado en el trono y del Cordero. Eso es lo triste, hermano. Que hay hombres que se creen bien valientes, mujeres que se creen valientes. Yo no le tengo miedo a nada. ¿Ha escuchado usted eso? Pero sí le deberían de tener miedo a alguien. Deberían de tenerle, porque ahí dice que hasta a los capitanes se les enseña a no tener miedo a nada, ¿sí o no? A los que están en el ejército se les enseña que no deben de tenerle miedo, pero hasta los capitanes casi se orinan ahí, mi hermano, de miedo. Usted ni siquiera tiene idea el nivel de miedo que acoge a todo el mundo. Imagínense si solo ese menetequeo ahí de ese avión infunde un miedo natural. Si el ser humano, si el hombre de esta tierra caminara con un concepto correcto de quién es Dios, sabiendo que al hacer lo contrario, mi amado hermano, a lo que Él ordena, obvio debería causar ¿qué? Miedo en nuestra vida.
¿Quién fue el que dijo: no tengan miedo al que anda matando por ahí, no tengan miedo al que anda asesinando por allá y matando el cuerpo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Mas tengan miedo a aquel que puede no solo matar el cuerpo, quitar la vida, pero también echar tu alma al infierno. Y solo uno es el que puede hacer eso: el que está sentado en el trono y el Cordero de Dios. A ese hay que tenerle miedo. Y esa es palabra de Jesús. A ese hay que tenerle miedo. La misma expresión que usa Jesús, nada más que en el español lo traducen diferente. No tengáis miedo, dice el original. Y al final dice: mas tened miedo a aquel que está sentado en el trono. Y que tenga oídos para oír. El mundo hoy tiene un miedo incorrecto. El cristiano igual tiene un miedo incorrecto. Amén. No hay problema tenerle miedo natural a un temblor. No hay problema tener miedo natural a un viento fuerte. Es natural, es parte de la naturaleza. Pero al que deberían de tenerle miedo, de desobedecer y ser rebelde, de hablar lo que no deben de hablar, hacer lo que no tienen que hacer, actuar lo que no deben de actuar, al que sí le deben de tener miedo y pánico y pavor, es aquel que está sentado en el trono en el cielo, el que gobierna eternamente y para siempre. Si tuvieran este concepto bien claro, se guardarían de pecar. Pero el que no tiene este concepto claro, por eso hace y deshace. Por eso estoy más consciente que nunca que los que van a estar vivos en este tiempo van a ser personas que no aprovecharon este tiempo de gracia. Porque la ira de Dios no es para los hijos, es para los que se quedaron. No sé si alguien me está escuchando, mi amado hermano. Está tremendo esto, ¿verdad? En Lucas 12:5 es donde Jesús habla. Y lo vamos a leer. Me avisa cuando lo tenga. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este que temed. Pero mire lo que dice el 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. En el original no dice temáis, dice no tengan miedo. No tengan miedo. Y la misma frase se usa para la segunda. Más bien tened miedo a aquel que puede quitar la vida y después de quitarla, echarla ¿dónde? En el infierno. A ese debe de tenerle ¿qué? Miedo. Porque ¿qué es lo que expresan aquí estas personas en el sexto sello? ¿Qué expresan ante Dios? Miedo, pero demasiado ¿qué? Tarde. ¿Cuándo es que ese miedo se debería demostrar? Es ahora. Porque ese miedo es el que te aparta de lo malo, te aparta de hacer lo incorrecto. No sé si alguien me está escuchando. Ese miedo de caer en las manos del Dios vivo. El mundo está acostumbrado a escuchar esta frase del abuelito, de la abuelita: Dios es amor, Dios es amor. Pero no completaron la frase que Dios es también fuego ¿qué? Consumidor. Dudo yo que la iglesia en general, mi amado hermano, esté tratando de tener esta clase
de miedo o, como lo dice Reina Valera, esta clase de temor ante Dios. Dudo que la iglesia en general del mundo está preocupada de tener hoy, no en el día del sexto sello, es hoy que hemos de tener este temor, este miedo de caer en las manos, ¿qué? Del Dios vivo. Es hoy. Ese miedo en el sexto sello ya no vale para nada, porque ya es un miedo de muerte cuando sean oídos. El miedo correcto es aquel que te trae a qué, a recapacitar, te trae a reaccionar y decir, wow, mi compadre quiere que mienta, yo no puedo mentir. No quiero caer en las manos de ¿quién? Del Dios vivo y poderoso que juzga. Es hoy que debemos de aplicar ese temor, ese miedo. Miedo a no caer en una condenación eterna, apartada de Dios, sin vida y sin esperanza. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús conoció a su Padre Celestial muy bien. Y por eso dice Jesús y nos recomienda a nosotros Jesús, a Él temed, a Él ténganle miedo, a Él ténganle miedo, no le tengan miedo al que mate el cuerpo, ténganle miedo a Él. Porque el mundo ahora dice, ¿para qué le voy a tener miedo si Él no hace nada? Yo creo que ni existe. Ay, espérate, que ya viene y sin verlo vas a saber que Él es. Porque aquí nadie ve al Señor, pero ellos mismos dicen, esto no es otra cosa más que la ira de Dios. Imagínense, mi hermano, se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dura cosa es caer ¿qué? En las manos del Dios vivo. So heavy, so trouble, desastroso, increíble. Mis amados hermanos, qué triste que el mundo llega a tener este temor, este miedo, pero ¿hasta cuándo? Cuando ya no vale, cuando tienen oídos. Un miedo en el cual reconocen quién es Dios, la autoridad de Dios cuando tienen oídos. Por más que quisiera cubrir todo lo que deseara cubrir, es imposible. Vamos a tratar de resumirlo lo más que nosotros podemos en la capacidad que Dios nos dé. Este miedo que va a acoger a estas personas no va a ser un miedo natural, sino que va a ser un miedo parecido a la fobia. Algo incontrolable cuando tienen oídos. Que estas personas van a querer que buscar que la muerte. Por eso no va a ser un miedo común, no va a ser un miedo, mi amado hermano, normal. Va a ser un miedo, mi amado hermano, espantoso. Imagínense cuando a un muchacho lo anda buscando la policía y sabe que por ahí anda, ¿cómo se siente ese muchacho? Imagínense. Y eso es que todavía no hemos entrado a leer lo que va a suceder. Apenas estamos en la introducción ahorita. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús lo profetizó acerca de este día, acerca de estos hombres que se creen valientes hoy en día, machos haciendo su propia voluntad en contra de ese Dios santo, ese Dios que demanda obediencia de los seres que Él creó. Y un día dice Jesús que desmayarán de miedo cuando vean los juicios de Dios. Lucas 21:26. Dice así:
Voy a empezar de 25 para que lo entienda mejor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo, ¿qué dice? Los hombres por el miedo. Aquí dice temor, pero en original dice miedo. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué clase de miedo infundirá a estas personas? Un miedo de desmayo, un miedo, mi amado hermano, espantoso cuando tienen oídos. Dice que es un miedo desfalleciente, desfallecerán, dice. En el original dice desmayarán de miedo. A eso es lo que se refiere. Ve, hay personas que a veces por ver un espíritu, un demonio, lo que sea, se desmayan de miedo. Así le va a pasar a estas personas cuando vean los juicios del Señor venir sobre la faz de la tierra. Y ahora sí, vamos al versículo 12 de Apocalipsis 6. Dice: miré cuando abrió el sexto sello. ¿Lo tenemos? Y aquí dice, hubo un ¿qué? Un gran terremoto. ¿Qué hubo? Dice. Hubo un gran terremoto. Ahí nomás. Y aquí dice, ¿hubo qué? Un gran terremoto. Al momento que se abrió el sello, dice, y miré, y aquí hubo, ¿qué dice? Un gran terremoto. ¿Cómo dice? ¿Un qué? Gran terremoto. Pero ¿sabe? Leyendo yo otras porciones de la palabra del Señor, amados hermanos, me doy cuenta que este terremoto no va a ser un terremoto cualquiera. No va a ser un terremoto de los que nosotros estamos acostumbrados cuando tienen oídos. Porque terremotos, todo mundo, aunque no haya vivido uno, sabe que es un terremoto. Pero este gran terremoto, porque en la palabra original no dice terremoto, ni menciona la palabra tierra, habla de sismo. Habla de sismo en el sentido que da la palabra original es cuando usted viene y agarra un árbol que usted tiene más fuerza sobre él y usted lo sacude. A eso se refiere, pero no menciona la palabra tierra. Entonces, cuando leo los profetas, cuando leo los pasajes de Jesucristo, cuando habla de estos acontecimientos, de este mismo periodo de 7 años de tribulación, me doy cuenta, mi amado hermano, que lo que Dios prácticamente hace en ese momento que se destapa el sexto sello es que Dios viene y agarra el universo y ¿qué? Y lo sacude, incluyendo tierra, incluyendo cielo, todo. Como cuando usted agarra un árbol y lo sacude, no solamente se mueve el tronco, se mueve las ramas, se mueven las frutas. Si hay frutas se caen. ¿Cuáles son las frutas del universo? ¿Ah? Las estrellas, el sol, ya vamos entendiendo, ¿verdad que sí? A causa de ese sacudimiento suceden los otros fenómenos. Y no es un fenómeno natural, es causado por la misma mano de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios sobre este mundo que le dio 6,000 años de oportunidad y no quiso obedecer a Dios.
Yo no creo que Dios pueda hacer eso. Lee la Biblia, lo hizo en el tiempo de Noé. A todos destruyó. Y es con justicia. Le voy a decir por qué. 120 años les predicó Noé. 120 años les advirtió. Va a venir un diluvio. Si no entran al arca se van a ahogar, se van a morir. Está loco, qué diluvio ni qué nada. Hoy predicamos, el Señor viene por la iglesia. Estos están más locos que los locos. Pero un día cuando no lo vean a usted, ay, sus primos, su madrecita, su abuelita, si no es fiel al Señor, si no ha aceptado a Cristo como su corazón, aunque se persine y prenda 40,000 candelas, ahí se va a caer abajo esperando la cara del anticristo. Es hoy que usted debe arrepentirse con todas sus candelas, con toda la brujería, con todo. Y la idolatría tiene que arrepentirse hoy. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.